noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Almería, a su vez secretario de la agrupación municipal del PSOE, aquí en la Almería capital, Indalecio Gutiérrez. Don Indalecio, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos los televidentes de Interalmería. Es un placer tenerte una vez más. Almeriense. Claramente almerienses los que nos están viendo aquí en la capital almeriense. Indalecio, te pregunto, por lo que aconteció ayer, ahora hablaremos largo y tendido, lo que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, pero sí me gustaría como secretario general de la agrupación municipal del Partido Socialista en la capital almeriense, bueno, pues finalmente unas primarias en las que Adriana Valverde ha sido la ganadora. Sí, hombre, bueno, ha sido un proceso democrático interno dentro del partido que algunas veces se critica. Yo digo, pues cuando vamos a elegir el presidente del gobierno o las elecciones generales o las autonómicas o las municipales, también votamos los ciudadanos, pues lo mismo se vota en los ámbitos públicos y también pues nosotros decidimos en el partido que votamos para elegir al mejor o la mejor en los diferentes procesos. Tocaba para elegir la candidata a la alcaldía de Almería y se llevó a cabo un proceso democrático dentro del partido, que son las primarias. Cuando hablas de proceso democrático, parece que solamente hay aquí, en la capital almeriense, porque en otras capitales, en este caso digo de pueblos, ciudades que se puede decir de la provincia de Almería, Ejido, Roqueta, Adra, ahí directamente se decide la persona que se presenta. No fue así. Lo que pasó es que en otros sitios, pues bueno, ha habido un sentir general de que una persona, que el candidato o candidata que se haya al final propuesto era la persona que concitaba los apoyos de la militancia, de toda la militancia. Nadie ha optado también a ser candidato o candidata y ha pasado eso, que se han elegido los que se habían propuesto y que todo el mundo apoyaba y nadie se ha presentado para también disputar las primarias con esas personas. Aquí en la capital, pues si al principio parecía que no se iba a producir tampoco ese proceso, porque había un sentir general que por parte de todo el mundo, incluso de la dirección de la Ejecutiva Municipal, de que la mejor preparada y la que mejor estaba preparada para disputar la alcaldía era Adriana, pero bueno, al final pues también otra compañera se presentó y quiso también intentar ser candidata y disputar esas primarias, y evidentemente es un proceso democrático, es una decisión legítima que tiene derecho a ella cualquier militante, y bueno, pues hubo primarias. El hecho de que haya sido una propia compañera del grupo la que se haya presentado, la ciudadanía puede pensar, es que estaban divididos, es verdad que siempre ponéis el discurso encima de la mesa de decir, somos un partido democrático, se puede presentar cualquier persona, sea afiliada al Partido Socialista, que esté con sus cuotas pagadas, que pueda presentarse, libremente puede hacer lo que sea. Pero eso no denota una separación, una ruptura dentro del propio grupo municipal. Hay muchas lecturas, lo que pasa que tendemos en esta sociedad a simplificarlo todo y a una sociedad tan diversa a decir, bueno, no, tiene que ser fulano. No. Hay personas que dicen, oye, yo quiero tener la posibilidad de presentarme. ¿Y cómo le dices que no? ¿Por qué no se le puede restar esa posibilidad o eliminar la posibilidad? Entonces, pues si ella decidió, en este caso Carmen Aguilar decidió que quería optar y probar si la militancia le daba el apoyo, pues no se puede decir que no se le puede impedir esa posibilidad. ¿Eso quiere decir que hay una ruptura? Tampoco, no tiene por qué. Mira, yo ayer estaba viendo una imagen que me llamó la atención. Estaban Inés Arrimadas y Edmundo Val, los dos sentados juntos, estaban hablando de cuestiones del pleno de ayer, y los dos han presentado a dirigir la formación ciudadana, lo que quieren, ¿no? La refundación esa que ellos llaman. ¿Eso quiere decir que pues se sienten los dos tan enfrentados?
Hombre, cada uno tiene su talante, tiene su forma de Antes, ver su las forma de cosas, ver no las lo haría. cosas. Carmen Aguilar, me imagino que habría que, para dar el paso, decir, no me gusta lo que está poniendo, o no ese es el camino, y creo que hay otro camino, pero se podía hablar, porque el propio secretario provincial, Juan Antonio Lorenzo, dijo en una rueda de prensa, no, vamos a intentar la extenuación, que haya solo un candidato, que sea solo una persona de consenso y tal. Parece que el consenso nunca llegó. Bueno, al final se decidió Carmen que quería presentarse, pues ya está, no se le puede impedir, se presentó. Adriana ha sido la que mayoritariamente, con un respaldo muy mayoritario de la agrupación, ha salido elegida, pero bueno, ella también tuvo su oportunidad de decir, oye, pues yo opto, y si tuvo su oportunidad. Esto es como, a ver, esto te lo voy a explicar de otra manera. Pues entonces diríamos, ¿para qué hay una liga? Si ya va el Madrid o el Barcelona a ganar la liga, pues los demás equipos dicen, yo también quiero jugarla, ¿no? Pues ya está puesto. No, sí, libertad hay. Luego, por continuar, la guerra de datos, esto de que al final salieron, no sé, digo, por aclarar un poco, que al principio decía que unos datos habían salido de los que las personas que habían votado tenían más votos de los candidatos que los que había votado finalmente. Eso fue un error a la hora de explicar los datos. No sé, no tengo idea de esa controversia. Ahí se recogieron los votos, y luego lo que pasa es que la gente hace 50 lecturas. Sí. Cuando tú das un porcentaje de voto, sueles dar el porcentaje de voto emitido a las candidaturas. Voto emitido a las candidaturas y diferencia de voto emitido a las candidaturas. Es que no sé yo cuál ha sido la controversia. Los datos estaban claros, era un 69%, un 69 y algo, un 30 y algo. Por ahí estaban los datos. Sí, no, es que estoy buscando los datos justamente donde eran, porque finalmente tuviste que mandar una comunicación, un dato, una nueva comunicación en este caso. Los datos finalmente fueron 496 votos de personas que votaron, 331 para Adriana Valverde y 151 para Carmen Aguilar. Los primeros datos que se dieron no eran esos, eran otros datos los pues que se habían puesto. Habría alguna equivocación. Habría alguna equivocación, claro, porque era, hombre, sorprendente que parecía que había más votos de los que habían votado. Lógicamente había más votos de las personas que habían obtenido ese se equivocarían. En el dato, lógicamente. Pero bueno, finalmente tuviste que mandar al segundo o tercer día, mandasteis un comunicado. Se equivocarían, no sé, a lo mejor bailaría con un número, no sé. Indalecio, no estaba al tanto de eso, de verdad, no estaba. A día de hoy, Indalecio, las relaciones, la local con la agrupación, ¿cómo están? La provincial con la local, local con provincial. Muy bien, las relaciones son dos ámbitos orgánicos del partido, normales. Se ha producido unas primarias, pues normal, la relación normal que siempre ha existido entre la agrupación municipal de Almería y la provincial. No ha habido ningún tipo de distensión a la hora de... Bueno, podría haber a lo mejor alguna diferencia de pareceres, de criterio en quién podíamos pensar que cada estructura que era el mejor preparado, pero bueno, eso es normal. Si tú te sientas en una casa y seguro que si son una familia seguro que no tienen todos la misma opinión, hay diferencias, pero esto mismo. Podría haber a lo mejor una diferencia de criterio, pues yo creo que esta persona está mejor preparada, yo creo que eso es normal, pero más allá de eso no hay ninguna... O sea, una movida hubo. No, ninguna ¿Algún movida. tipo de enfrentamiento hubo? Ningún enfrentamiento. Porque cuando tienes que llegar a una primaria, porque si tuviera habido un consenso, oye, mira, directamente elegimos a la persona, mira, esta creemos que es la que está más preparada, como has dicho tú, o la que tiene más conocimiento de esta situación. No, es por lo que denota la imagen, yo creo que eso, por lo que dice la gente. Yo creo que eso luego la gente dice, bueno, pues estos van 2 por 3 calles, es que está... No, yo creo que eso fue una opción personal de Carmen Aguilar de presentarse. Eso fue una opción personal. Yo creo que eso no hay que circunscribirlo en una relación entre las diferentes estructuras orgánicas. No tiene nada que ver. Luego, tranquilidad absoluta ahora mismo en el Partido Socialista, a la hora de los próximos candidatos. Bueno, ya la local ya no tiene nada que ver. Ahora nosotros lo que tenemos es que convencer a la ciudadanía, trabajar para que el proyecto socialista consiga el máximo apoyo entre los almerienses y las almerienses. Indalecio, te cuento, se elimina el delito de sedición, se rebaja el de malversación
y se cambian a los magistrados, la mayoría de los magistrados del Tribunal de Constitucional. ¿Eso qué significa? La mayoría no, son 2 miembros nada más. Bueno, no, esos son la mayoría. ¿Pero qué significa? No, la mayoría. El delito de sedición, ¿se está siguiendo una hoja de ruta? Son 2 magistrados. No. Vamos, que si no hacemos ahí un totum revolutum y al final no. Haz luz. A ver, se estimó conveniente rebajar el de cambiar el delito de sedición, pasarlo todo a un delito más amplio, que es la rebelión, o sea, unas formas más amplias de estos delitos que son por desórdenes públicos, por rebeldías constitucionales, antidemocráticas. Eso también llevaba asociado los diferentes delitos de malversación, porque claro, no estamos hablando de lo mismo que sea una malversación con ánimo de lucro propia, personal, que se haya producido un desvío de dinero público para actuaciones públicas también, pero que no están acordes con lo que se estaba previsto. Entonces no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que hay momentos en los que se utiliza el dinero público para lucrarse personalmente, y eso pues tiene que, las penas son incluso más duras. Nosotros hemos introducido un nuevo delito, que es ese incremento patrimonial de los cargos públicos desde su momento que están desempeñando el cargo, incluso 5 años después, que eso no estaba recogido, y lo que se ha hecho ha sido adaptar ese delito de malversación a esas diferentes posibilidades que hay. Una cosa es cuando un cargo público se lucra, o sea, que el dinero se lo lleva para él, sí. Y otra cosa es que se utilicen esos dineros públicos para actuaciones públicas también, pero no las que vienen indicadas en las partidas, ¿vale? Que pueden ser legales o ilegales. Eso ha sido el cambio, para adaptarlo todo al nuevo delito que aparece en el Código Penal, sustituyendo a la figura de la sedición como tal que estaba en el que recogido. Yo siempre digo lo siguiente, a ver, los delitos por desórdenes públicos o por actos de rebelión al orden constitucional, al orden democrático, esos delitos yo los veía más propios de aquellas rebeliones militares del siglo XIX, de aquellas algaradas que se montaban, en las que había pues golpes de estado militares. El último que tuvimos fue en el 23F, o incluso el golpe de estado que se produce en el 36. Entonces, todos esos tipos de delitos no son lo mismo que cuando se produce una rebelión democrática en las que no hay armas, no en que se haga una institución, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle claramente la cuestión, hay una institución democrática, que es el Parlamento de Cataluña o el gobierno de la Generalitat, que se te pone en rebeldía democrática, en contra del Estado constitucional, pero ojo, desde una forma pacífica, no con las armas. Entonces, todos estos delitos estaban diseñados para otras cosas diferentes. Hace poco me decía una persona, dice, hombre, es que en este país se dan las circunstancias de que una persona mata a otra, es un homicidio y puede estar 6 años en la cárcel, y una persona se pone en rebelión democrática frente a un Estado y está 12 años en la cárcel, o sea... Pero es que está haciendo un golpe de Estado. Estaba haciendo una actitud de rebeldía de forma frente a un Estado democrático, pero ojo, una rebeldía pacífica, ¿vale? Bueno, pacífica en Cataluña. Bueno, desde las instituciones, no con las armas, no sacando al ejército a la calle. No sacando a todo el mundo de la calle, destrozando todo. Bueno, eso ya fue el producto de la tensión que al final terminó acabando allí, pero no estamos hablando de lo mismo. Vamos a ponerle las cosas claras, no estamos hablando de un golpe de Estado militar, sí, como se producían en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y entonces yo creo que cuando se introducen todos estos delitos en la Constitución, vienen
heredados de formas delictivas que se recogían en el Código Penal en épocas anteriores, porque bueno, porque había rebeliones militares, porque te sacaban el ejército a la calle, se producían golpes de Estado, y entonces los delitos eran muy graves, había desórdenes públicos, había muertes, había cosas muy graves. Entonces, al final no hay otro tipo de delito en el Código Penal, y cuando tienes que encausar y ajusticiar y condenar, pues tienes que utilizar esos delitos que no estaban adaptados. Eso es lo que se hizo. Y además de eso, bueno, también se introdujo en el mismo paquete ayer legislativo el cambio de la forma de elección del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque de la forma en la que es complejo, no soy yo ni capaz de explicarlo, pero de los 20 magistrados que están en el Consejo de Poder Judicial, la forma de elegir era de la tal forma que cada magistrado podía hacer 2 propuestas, eran, en vez de ser mayorías simples, eran mayorías cualificadas de 2/3, no 3/5, y al final lo que se producía es que no era luego al final esa elección representación de la mayoría o de cómo estuvieran las mayorías en el Consejo, sino producto de unos mecanismos un poco complejos en los que al final las mayorías no se venían representadas. Entonces lo único que se hace es cambiar, simplemente rebajar la mayoría de 3/5 por una mayoría simple, nada más, que es lo que se hace también en el Congreso. Sí. Se elige a presidente presidente o presidenta del país con mayoría simple, y eso fue lo único que se produjo. Claro, si querrás entrar, ¿no?, a lo que es que es lo que te quiero preguntar, porque claro, se está siguiendo una hoja de ruta de lo que digan los independentistas. No, pero es que, vamos a ver, vamos a separar 2 cosas. Entonces separamos 2 cosas. Separamos lo de los delitos de sedición y malversación con lo del tema de que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, que a la hora de si en el momento de que cambiara el gobierno. No, pero no tiene nada que ver. Que cambie el gobierno, no, estamos hablando de los que sean amigos para decir, oye, acuérdate de lo mío, que yo te he puesto aquí, que tal y cual. No se puede. No vayamos a mezclar 2 asuntos. Vale. Un asunto son estas cuestiones que todo el mundo ve, que tienen relación con el presentado los recursos, el Partido Popular. Esos son los delitos de sedición y malversación, el cambio. Vale. Sí, ahora entraremos en esos delitos. El tema del cambio de la mayoría se da porque está bloqueado el Poder Judicial y bloqueado en la renovación del Tribunal Constitucional durante 4 años. Hay un bloqueo que no es producto de la representación de la mayoría que hay ahora parlamentaria, y no hay manera, se han declarado prácticamente en rebeldía los magistrados, y no hay manera, entonces se ha tenido que introducir esa reforma para poder desbloquear esa renovación. Ahora han presentado un decreto de esas renovaciones. Y veremos lo que pasa el lunes. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se intenta? Se intenta paralizar la actividad legislativa del Congreso, que es la representación de la soberanía popular, por otro poder, utilizando un recurso a un tribunal que además los expertos juristas me han dicho que eso no puede ser, es una aberración, porque el Tribunal Constitucional está para dirimir si se están vulnerando derechos constitucionales, ¿vale? No para entrar en los contenidos Pero ya se está metiendo la mano en el tribunal para decir, ahora va a ser lo que diga el gobierno. Eliges a dos que sean de corte de izquierda. No. Vamos a hablar claramente. En este país, durante 44 años de democracia, los parlamentos han elegido la representación del Consejo General del Poder Judicial, las mayorías parlamentarias, ¿vale? Y luego ya el Consejo General del Poder Judicial ha elegido los diferentes órganos. Sí, pero los que están eligiendo. Entonces, la mayoría parlamentaria hace 4 años cambió. Y sin embargo, lo que se está haciendo es bloquear esas renovaciones, ¿vale? Se hizo en la época de Rajoy con una mayoría parlamentaria, nadie dijo nada. El Partido Popular había ganado las elecciones, estaba legitimado democráticamente para hacer esas renovaciones, pero ahora, en el momento en que el Partido Popular pierde las elecciones y ya hay otras mayorías parlamentarias, se niegan a hacer esas renovaciones. ¿Qué es lo que pasa?
tenemos más de 1.400 días bloqueadas las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Constitucional, del Supremo, de un montón de audiencias autonómicas, provinciales, porque se niegan a hacer esas renovaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Para intentar producir esas renovaciones en función de lo normal, que son las mayorías parlamentarias, se ha tenido que cambiar la ley, porque si no, se es incapaz. Entonces, que ahí es donde viene... Entonces, sobre un hecho que todavía no ha ocurrido, querían, sobre un debate y una votación que todavía no había ocurrido, querían que el tribunal ya se pronunciara. O sea, ¿cómo el tribunal podrá decidir si una ley ya aprobada es constitucional o no? Y la podrá tumbar, ¿vale? Si decide que no. Pero sobre un hecho todavía que no ha ocurrido, sobre un debate... ¿Pero qué va a ocurrir? Sobre un debate que no... Pero no va a ocurrir, porque tiene la mayoría del Congreso. No, pero bueno, vale, es lo normal. El Ayuntamiento de Almería, el equipo de gobierno, decide cómo dirige las cuestiones del Ayuntamiento, o lo decide la oposición. No, es lo normal, quien tiene el apoyo ciudadano, quien tiene las mayorías, decide. Vale, entonces, no lo liamos. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Dar casi un golpe de Estado a la democracia, o sea, que el Parlamento, que el Congreso, que representa a la mayoría, a la soberanía popular, no pueda trabajar porque un grupo, un órgano judicial, que es el Tribunal Constitucional, intente paralizar ese debate. Pero es que entonces estáis cargando la separación de poderes, obviamente. Claro, se lo están cargando, o sea... digo vosotros los que habéis puesto encima de la mesa. Claro. No, las leyes la hace el Congreso. Y bajo la ley se eligen las mayorías parlamentarias. Ojito, no liamos a la gente. La ley dice cómo se tienen que elegir la representación del Consejo. ¿Cambiáis la ley? Se cambia la ley, claro. ¿Por qué? Porque no se está dejando, se está bloqueando. Sí, pero con el bloqueo vosotros... No, claro. Pues claro. Es muy simple, vamos a ver, es que es muy simple, es que, vamos a decirlo claro, es que el PP cambió las leyes, mira, el PP cambió el delito de malversación, cambió muchísimas leyes en la época de Rajoy, es normal, tenían mayoría, las cambiaron, no pasa nada, está la democracia, pero ahora que la mayoría es otra, se niegan. Eso sí que es una actitud inconstitucional. Veremos a ver lo que dice finalmente el tribunal. Pero si el tribunal al final se terminará yendo al Tribunal de Derechos. Yo creo que el tribunal no se va a pronunciar. ¿Cómo va un tribunal a paralizar la actividad de la soberanía popular? Como un poder del Estado, que es el Poder Judicial, va a paralizar la actividad del Poder Legislativo, que al final Por eso el Partido Socialista interviene ahí para modificar el Poder Judicial. No, modificar. Vamos a ver. No. El Poder Judicial es un juez, un funcionario, ojito, que sacó sus oposiciones de juez y es un juez, ¿vale? ¿Quién decide en este país? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay un cuerpo de funcionarios que viven ajenos a la democracia? ¿Que ellos mismos se eligen? No. Aquí todo el mundo vota cuando hay elecciones generales. Es la forma más ecuánime de elegir los estados, ¿vale? Sí. Se vota... Indalecio, yo te preguntaba por la situación de... No, la situación es muy clara. Es un intento de paralizar la actividad del Congreso, que es la soberanía popular, la representación de todos los españoles y todas las españolas, intentar paralizarlos con un subterfugio que es un recurso a un tribunal que incluso no puede decidir sobre esa cuestión. O sea, como se suele hacer últimamente en Latinoamérica, los poderes judiciales son los que dan los golpes de Estado a los estados democráticos. A día de hoy, ¿está siguiendo el Partido Socialista por el mero hecho, Pedro Sánchez, de seguir en la Moncloa, quedarse con los independentistas, quedarse con esto, el Partido Socialista, rebajando la sedición, el Partido Socialista ha hecho lo siguiente, el Partido Socialista ha hecho lo siguiente. Y ahora el indulto, y te pregunto, ¿va a haber un referéndum en Cataluña? No, mira, esto es de otra forma. Porque a la gente hay que explicarle las cosas. Cuando estaba gobernando el Partido Popular, se llegó a una situación de enfrentamiento tremendo, con un aumento del 17% del independentismo a casi el 48% y una fractura democrática en Cataluña,
¿vale? Con Entonces, ¿le estáis preparando el no, con un ¿Le bajáis las penas, con un anuncio de independencia, con una declaración unilateral, o sea, con una fractura tremenda, y eso lo hizo el PP. Y ahora el PSOE, en los años que lleva gobernando, indulta. Dice el que PP, no baja la sedición es que algunas veces hay que entender lo siguiente. Puede ser que las posturas de algunos están equivocadas. La postura del PP se está demostrando que es equivocada. ¿Por qué? Porque hoy en día... Pero que no me explique, explícame la postura del PSOE, rápido. La postura del PSOE es tan fácil, como que hoy en día ya no hay proceso, como que hoy en día se ha tranquilizado Cataluña, como que hoy en día... Pero se han dicho que lo van a repetir. No tiene por qué repetir porque no es legal. Como que hoy en día ya no hay un riesgo de fractura democrática y de un riesgo de una independencia unilateral de Cataluña, y como que hoy en día la situación en Cataluña está mucho más tranquila y el independentismo está bajando cada vez más. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Y el hecho de que te digan que lo van a hacer de nuevo? ¿Cuál es el resultado? Que nuestra política está siendo muchísimo más efectiva para tranquilizar Cataluña y para devolver la tranquilidad democrática a todo el Estado español. Y la política de enfrentamiento permanente que tuvo el Partido Popular hizo que llegáramos casi a la fractura de este país. Y todo lo que te digan los catalanes, que digan todo lo que me han dicho que no, al final es que sí. Y ahora que dicen que no, los catalanes pueden decir lo que quieran porque se pueden expresar democráticamente. Ahora, luego harán lo que se puede hacer legalmente. No lo que ellos quieran, segurísimo. Pero es que además... Por eso es que la habéis bajado todo. Mira, Rafa, lo indulto. Pero mira, Rafa, el Partido Popular tiene que cambiar su actitud. ¿Sabes por qué? Porque mira, el Partido Popular se iba a entrar en una crisis, no se ha entrado. Se tenían que coger y recortar las pensiones. Crisis, pero si estamos con se tenían que recortar. Se está hablando de otros temas cuando tenemos que hablar de la gasolina. ¿Qué pasa con la gasolina? Si te pregunto, está bajando la gasolina. Pero si le vaya a quitar a los 20 está bajando la luz. Todo. O sea, vamos a ver. Que todavía están con 2 cifras de inflación en Europa y aquí ya estamos con una. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que en este país parece que por obra divina alguien tiene que tener la razón de las cosas, y no. El Partido Socialista está demostrando hoy en día que gobernando de una forma diferente las cosas están haciendo muchísimo mejor. Y en Cataluña la realidad es la siguiente: se ha tranquilizado todo, y si tú ahora haces una encuesta, cada vez que hace una encuesta el Instituto de Estudios Catalanes, hay menos. Hay menos. Que nos vamos, que nos marchamos. Hay menos. Indalecio Gutiérrez. Y ojo, ayer me preocupó a mí muchísimo lo que se intentó hacer. No se puede paralizar la actividad del legislativo, la actividad de la soberanía popular, por un órgano judicial que es como el Tribunal Constitucional. Diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Almería, secretario de la agrupación municipal, muchísimas gracias. Darte las gracias una vez más porque estás con nosotros. Terminamos la entrevista la semana que viene, pero te emplazo para el mes de enero venir aquí y explicar tan claramente como aseguras tú de llevar a cabo todo lo que se está llevando a cabo en España. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Lo mismo digo, felices Navidades a ti, a todo el personal de Interalmería y a todos los almerienses. Que pase una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos en este caso el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.